Después de estas cosas, aconteció que Nabot jezreelita tenía un viñedo en Jezreel, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y habló Acab a Nabot, diciendo: Dame tu viñedo para que me sirva como huerto, porque está junto a mi casa, y te daré por él un viñedo mejor que ese, o si parece mejor ante tus ojos, te daré su precio en plata. Pero Nabot dijo a Acab: Guárdeme Yahvé de darte la heredad de mis padres. Y Acab se fue a su casa decaído y enfadado a causa de las palabras que le había hablado Nabot jezreelita, pues él le había dicho: No te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama, volvió su rostro y no quiso comer pan. Por tanto vino a él Jezabel, su mujer, y le preguntó: ¿Por qué está decaído tu espíritu y no comes pan? Y él le respondió: Porque hablé con Nabot jezreelita y le dije: Dame tu viñedo por dinero, o si te parece mejor, te daré otro viñedo por él. Y me dijo: No te daré mi viñedo. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿No gobiernas acaso el reino de Israel? Levántate y come pan, y alégrese tu corazón. Yo te daré el viñedo de Nabot jezreelita. Ella entonces escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que estaban en su ciudad, aquellos que habitaban con Nabot. Y en las cartas escribió diciendo: Proclamad ayuno y haced que Nabot se siente frente al pueblo, y que 2 hombres, hijos de Belial, se sienten frente a él y testifiquen contra él diciendo: Has maldecido a Elohim y al rey, y haréis que lo saquen fuera y lo apedreen hasta que muera. Y los hombres de la ciudad, es decir, los ancianos y los principales que vivían en su ciudad, hicieron tal como Jezabel les ordenó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Proclamaron pues un ayuno e hicieron sentar a Nabot frente al pueblo. Y los 2 hombres, hijos de Belial, entraron y se sentaron ante él, y estos hijos de Belial testificaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot maldijo a Elohim y al rey. Y ellos lo sacaron fuera de la ciudad y lo lapidaron con piedras hasta que murió. Luego enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Y sucedió que cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y que había muerto, Jezabel dijo a Acab: Levántate y toma posesión del viñedo de Nabot jezreelita, que se negó a dártelo por dinero, porque Nabot no está vivo, sino muerto. Y sucedió que cuando Acab oyó que Nabot había muerto, se levantó Acab para bajar al viñedo de Nabot jezreelita y tomar posesión de él. Y la palabra de Yahvé llegó a Elías Tisbita diciendo: Levántate, baja al encuentro de Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí está en el viñedo de Nabot, a donde bajó para tomar posesión de él. Y le hablarás diciendo: Así dice Yahvé: ¿Has asesinado y también tomas posesión? Y le hablarás diciendo: Así dice Yahvé: En el mismo sitio donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros también lamerán tu sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿Me has hallado, enemigo mío? Y él respondió: Te he hallado, porque te has vendido para hacer el mal ante los ojos de Yahvé. He aquí, yo traigo el mal sobre ti y te barreré por completo, y destruiré de Acab a todo meante a la pared, tanto al siervo como al que esté libre en Israel. Y haré tu casa como la casa de Jeroboam ben Nabat, y como la casa de Baasa ben Ahías, por la provocación con que me has provocado y has hecho pecar a Israel. Y también de Jezabel habla Yahvé diciendo: Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Al que muera de Acab en la ciudad, lo comerán los perros, y al que muera en el campo, lo comerán las aves de los cielos. Ciertamente no hubo ninguno como Acab, que se vendió para hacer el mal ante los ojos de Yahvé, incitado por su mujer Jezabel, y procedió abominablemente a seguir tras los ídolos, conforme a todo lo que hacía el amorreo, al cual Yahvé había desposeído de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestiduras, puso cilicio sobre su cuerpo, y ayunó y se acostó con el cilicio y anduvo abatido. Y la palabra de Yahvé llegó a Elías Tisbita diciendo: ¿Has visto cómo se ha humillado Acab delante de mí? Por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días,
sino que el mal sobre su casa lo traeré en los días de su hijo. La dura sequía que Israel ha pasado por 3 años, la crisis del Carmelo con los profetas de Baal y el posterior capítulo 19 en el que vemos a Elías abatido emocional y espiritualmente son el background que tenemos justo antes de llegar al momento del que vamos a reflexionar hoy. Ese capítulo 19 finaliza con Elías reanimado por parte de Yahvé y reenviado con el propósito de ungir al rey que será rey de Siria, también al próximo rey de Israel y a su sucesor profético, a Eliseo. Hasta el capítulo 19, el escritor de los libros de los reyes nos ha mantenido todo el tiempo en el territorio de Israel y a veces hemos hecho incursiones en Fenicia. Y Siria no ha tenido un gran protagonismo, pero como os digo, al final del capítulo 19 se nos menciona a Siria y a su próximo rey como una forma de introducirnos en lo que a partir del capítulo 20 va a tomar una gran relevancia. Aproximadamente sobre los años 60 del octavo siglo antes de Cristo, el rey de Siria, Ben-Hadad II, a veces nos confunde que tienen el mismo nombre, pero es el que aparece en el capítulo 15 con el nombre Ben-Hadad, es el padre, el que aparece a partir de aquí es el hijo, es Ben-Hadad II, con todo su ejército y acompañado por 32 reyes vasallos, con caballería, con carros, va a sitiar la ciudad de Samaria, capital de Israel. Ben-Hadad va a enviar emisarios a Acab. Y en una primera conversación que aparentemente no tiene mucho objetivo, vamos a leer lo siguiente. El rey de Israel responde a estos emisarios: como tú dices, oh mi señor el rey, yo soy tuyo con todo lo que tengo. Eso lo leéis en 1 Reyes 20, versículo 4. Esta situación nos revela algo que los 3 capítulos anteriores no sabíamos o no se nos había dicho. Y es que Israel está en una situación de vasallaje o semi-vasallaje con respecto a Siria. ¿De dónde viene esta situación? Pues viene de 20 años atrás, justo con el padre de Ben-Hadad II, Ben-Hadad I. Unos 20 años antes, el rey de Judá, Asa, está agobiado por la lucha fratricida que tiene con el rey Baasa de Israel. Recordad, Judá e Israel. Ellos están enemistados en este momento y Asa, cuando Baasa está construyendo una ciudad fortificada en la frontera de ambos, se preocupa y contacta con el rey de Siria, Ben-Hadad, y le paga en dinero con tesoros del templo, con dinero del tesoro del templo de Dios, le paga para que él, Ben-Hadad, haga guerra contra Israel. Y eso es lo que sucede. Ben-Hadad hace guerra contra Israel, toma varias ciudades, destruye gran parte del ejército de Israel. Judá aprovecha para robar todo el material con el que estaban haciendo la ciudad y quedárselo y hacer con ese material ciudades ellos. Y desde ese momento, desde esa situación, Israel está en un cierto semi-vasallaje con respecto a Siria. Esto explica también algo que ya mencionamos en los episodios anteriores de la serie Radical, que es por qué Acab acaba casado con Jezabel. La presión que tienen de Siria, la presión político-militar, hace que busquen aliados y Israel se asocia a Fenicia con esta boda, con la boda de Acab con Jezabel. Bueno, este fino equilibrio de relación de semivasallaje entre Siria e Israel se rompe cuando Ben-Hadad II, hijo, estamos volviendo al momento presente que estamos tratando, amenaza a los israelitas a pesar de que Acab le dice, sí, soy tuyo, mi rey, lo que sea, pero él amenaza. Bueno, Acab lo que hace es hablar con los ancianos. En el versículo 7 leemos, el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo, reconoced ahora y ved cómo éste no busca sino hacer daño. Está claro para Acab que la intención de Ben-Hadad es ir a la guerra. Los ancianos de Israel le responderán con mucha rotundidad, versículo 8, no le escuches ni accedas. Y en este momento, justo en este momento de tensión, antes de que se libre la batalla, Dios envía a un profeta a Acab. Pero esta vez no es Elías. Elías no es el profeta que viene, de hecho no conocemos el nombre del profeta que Dios envió a Acab en esta situación.
¿Recordáis que Elías en el capítulo 19 se lamentaba de que solo yo he quedado y buscan mi vida? Parece casi irónico que sea un profeta del que ni conocemos el nombre, pero Dios está comunicando que él tiene profetas. Dios le dice a Elías en el capítulo 19, hay 7000 que no han doblado rodilla delante de Baal. Y es muy importante, y una cosa que debemos aprender, que es que no hay ningún profeta que sea indispensable, ningún pastor que sea indispensable, ningún maestro que sea indispensable, ningún ministerio que sea mayor que la propia obra de Dios. La obra es suya, Él la sostiene, Él y su poder son los que hacen progresar y crecer su obra, su reino. Su reino no depende de nuestros dones, dependen de su amor y de su poder. Pues bueno, un profeta sin nombre, tenía nombre obviamente, pero nosotros no lo conocemos, un desconocido para nosotros, es enviado a Acab. Y le va a decir lo siguiente, dice, de parte de Dios, ¿ves ese inmenso ejército? Se refiere al ejército sirio que está acampado alrededor de Samaria. He aquí, yo lo entrego hoy en tu mano, para que reconozcas que yo soy Yahvé. Una expresión que no aparece en el resto del libro de los Reyes. Para que reconozcas que yo soy Yahvé. Pensad que Acab acaba de decir a los emisarios la siguiente frase, oh mi señor el rey. Es decir, hay un reconocimiento de Acab a ese rey que teme, que es Ben-Hadad. Pero Yahvé le está diciendo, no le reconozcas a él, reconóceme a mí. Hoy voy a entregar este ejército en tus manos para que me reconozcas a mí, para que sepas que yo soy Yahvé. Yo soy el Señor y no Ben-Hadad, el rey de Siria. Es muy interesante la relación que vemos entre Acab y Yahvé y Acab y los profetas de Yahvé. Acab escuchará aquí en el capítulo 20 las palabras de Yahvé, las va a escuchar y de forma tácita nos damos cuenta que cree en lo que el profeta le dice. Inmediatamente hace varias preguntas, dialoga con el profeta, dialoga con Dios sobre la estrategia a seguir en la batalla. Está dialogando con Dios. Recordemos que Acab ha visto actuar a Dios con sequías, con lluvias, con fuego del cielo. Es decir, él cree en Yahvé, solo que no le rinde pleitesía, no dobla su rodilla ante él. Comparte con Baal y con otros dioses un lugar más. Bueno, Acab está dialogando con Yahvé, consulta detalles sobre la batalla y lo que inmediatamente vemos en el texto es que Israel sale a la batalla, porque es lo que Dios le dice a Acab. Recordad que Samaria es una ciudad en un monte fortificada, que Israel está dentro de la ciudad fortificada y que los sirios están fuera. Las batallas no se pelean de la forma en la que vemos esta batalla. Lo normal es quedarte detrás de las murallas que son las que te protegen y que los otros consigan entrar si pueden. Es mucho más fácil protegerse con la muralla y luchar desde la muralla. Pero Acab, a la voz de Yahvé, abre las puertas de la ciudad y sale a iniciar la batalla confiando en la palabra de Dios. Como os digo, es muy interesante la relación entre Yahvé y Acab. Y sin más, vencen. Cada hombre mata al hombre que tiene enfrente, nos dice el texto literalmente, y vencen a los sirios. El ejército sirio cae estrepitosamente en una batalla en la que eran más cantidad, eran superiores. Cuando acaba la batalla, el profeta que ha hablado a Acab antes de la batalla se acerca a él y le dice lo siguiente: ve, cobra ánimo, tenía que estar animado después de la victoria, considera y mira lo que has de hacer. Está haciéndole una clara advertencia. Considera y mira lo que has de hacer, porque el rey de Siria volverá a la vuelta de un año. No os lo había dicho esto, pero Ben-Hadad, a pesar de que su ejército cae, él huye a caballo y queda con vida. Pues el profeta le dice a Acab, volverá en un año, así que ve, considera lo que has de hacer. ¿Qué es lo que tenía que considerar Acab? Bueno, recordad todo lo que os he explicado. Él dice, mi señor, a Ben-Hadad, pero no reconoce a Yahvé. Y el profeta le dice, mira, Dios te dice que vas a ganar esta batalla para que le reconozcas. ¿Qué es lo que tenía que considerar? ¿Quién había ganado esta batalla? ¿Quién le había dado la victoria? ¿Quién había cumplido su palabra? ¿Quién había mostrado su poder? No había nada que considerar. Lo que Acab tenía que haber hecho era reconocer a Yahvé. Sin embargo, el texto guarda silencio. En ningún momento vemos agradecimiento, vemos reconocimiento. No hay una sola palabra de Acab en favor de Yahvé, reconociendo
o agradeciendo, solamente silencio. Además de Acab no reconociendo a Yahvé, los sirios tampoco reconocieron a Yahvé. Pero aún así, le reconocieron un poco más o mejor que a Acab, porque en Acab no vemos ningún tipo de reconocimiento. Pero cuando los sirios que sobrevivieron a la batalla reflexionaron sobre su derrota, llegaron a una conclusión. Como os digo, Samaria está en un terreno de montaña. Así que ellos, desde su pensamiento teológico, religioso, llegaron a la conclusión que el Dios de los israelitas, Yahvé, era un Dios de la montaña, y que como habían combatido en la montaña, por eso les habían derrotado. Así que llegaron a la conclusión de que lo que tenían que hacer era salir a combatir contra Israel en el llano. Convencidos, con convicción de que esta era la verdad, ellos retiraron a los 32 reyes que habían ayudado en esa batalla y pusieron a 32 capitanes en su lugar. Volvieron a conseguir carros y caballos, y la siguiente primavera, tal como había dicho el profeta, volvieron a la carga. Es interesante que Acab no reconoce a Yahvé, pero ellos al menos le reconocieron su poder en la montaña, como en un área, por lo menos. Ahí nos vence, nos supera. Esto para nosotros puede parecer un pensamiento mitológico o religioso, ridículo incluso. Pero ¿cuántas veces nosotros no pensamos de esa manera de Dios? Le vemos como el Dios del domingo, pero parece que no tiene ningún poder el martes, que es un Dios que sabe lo que hace en el terreno de la iglesia, en cuanto a la alabanza, en cuanto a la predicación, en cuanto al mundo evangélico, pero no sabe sobre los negocios, no sabe cómo ayudarme en mis problemas económicos, o no sabe sobre el matrimonio, o sobre la paternidad, o sobre los estudios, sobre cualquier otra área. Decimos, bueno, es el Dios de la montaña, pero en el llano no sabe qué hacer, no sabe cómo... Es el Dios de los domingos, pero los miércoles... Y este pensamiento tan mitológico, casi ridículo, que nosotros valoramos de esta manera a veces, es, de forma indirecta, el tratamiento que nosotros le damos a Dios muchas veces. Le consideramos Dios con poder, con amor, con misericordia, con gracia, para algunas áreas de la vida, pero en otras áreas de la vida parece que no sabe lo que hace o que no puede hacer. Acab no reconoció a Dios, y algunos de nosotros tampoco lo hacemos. Aunque hable con nosotros, aunque dialoguemos con él de estrategia, de qué o cómo hacer, tal como él había hecho en esta batalla. Los sirios reconocieron algo de Dios. Algunos de nosotros también reconocemos algo de Dios. Dios vale para esto o para aquello, pero mejor que no se meta en esto o en lo otro. Como os decía, un año después, Ben-Hadad II volvió a la batalla, esta vez en el llano, convencidos de que era el lugar donde iban a derrotar a Yahvé, cerca de una ciudad llamada Afec. El mismo profeta volvió a acercarse una vez más a Acab, por tercera vez, y adivinad qué le dijo. Vino a decirle casi lo mismo que la primera vez. Te he entregado para que reconozcas una nueva oportunidad, Acab. Tienes que reconocer a Yahvé. Es el que te está dando la victoria. Bueno, Israel combatió de nuevo y la victoria fue más aplastante, si cabe, que el año anterior. Además, la batalla se explica de una forma muy peculiar que recuerda mucho a la batalla de Jericó, con 7 días acampados primero y un muro cayendo sobre la mayoría del ejército sirio y dando la victoria de forma clara, no por la lucha, no por el esfuerzo, sino por la mano de Yahvé. En este caso, Ben-Hadad no pudo huir, pero sí que se escondió en la ciudad, en Afec, se escondió de casa en casa, iba escondido, y los emisarios de Ben-Hadad le pidieron clemencia, le pidieron a Acab que le perdonara la vida. Y Acab hizo exactamente eso. Pero lo que no hizo fue reconocer al autor de la victoria, al autor de la victoria de la batalla. Volvió una vez más a no reconocer a Yahvé. Pero hasta Acab, él sospechaba que algo estaba haciendo mal con esto. Incluso en el hecho de soltar a Ben-Hadad y librarle, que lo hizo desde un pensamiento político. Se sentó con él en la mesa, le trató de igual a igual, recuperó las ciudades que el padre Ben-Hadad primero le había quitado a Siria, entró en una relación ya no de vasallaje sino de igualdad y consiguió acuerdos comerciales favorables a Israel. Él sacó un rédito político de la situación, pero le dejó marcharse con vida, aunque sospechaba que la cosa no estaba bien. Y el capítulo 20
tiene una segunda historia muy rara, en parte, en la que otro profeta más, otro, no es Elías, no es todo el que le ha estado hablando todo este tiempo, es otro más, se va a disfrazar, tal como está acabando la segunda batalla, se va a disfrazar de soldado. Se va a poner una venda en los ojos que le cubre los ojos y se va a quedar junto al camino y empezará a gritar cuando pasa Acab y le llama la atención. Y le va a presentar una historia, como que le explica una parábola, una situación en la que él como soldado le ha sido encomendado otro soldado, pero del ejército enemigo, un sirio. Se lo han encomendado, él tenía que guardar, que no se escapara. Pero él se ha despistado y ese soldado ha huido. Y en los códigos militares de la época y en todos los imperios antiguos, si tú tenías a cargo un soldado enemigo y huía, tú pagabas con tu vida por ello. Lo vemos también con los soldados que tenían que guardar a la tumba de Jesús. Esta situación es muy común. Era el espionaje y el contraespionaje propio de la época, porque si dejabas escapar a los enemigos, quizá eras un espía o un enemigo tú también. Así que si se escapaba un soldado enemigo, tú morías por la vida del enemigo que había huido. Así que cuando Acab oye la historia de este soldado, este profeta disfrazado de soldado, le dice: tú mismo has pronunciado tu sentencia, tienes que pagar con tu vida. Entonces este soldado se quita el velo y Acab descubre que es un profeta y que lo que acaba de pronunciar es su propia sentencia, porque no es un soldado ficticio el que ha huido, es de hecho el rey enemigo, que estaba custodiado por él, por Acab. Dios ha puesto al rey enemigo, a aquel del que él mismo ha dicho antes que solo planea lo malo contra nosotros, lo ha puesto en sus manos y él lo ha dejado escapar. Y este profeta le rebota su propia sentencia: tu vida por la suya. Y Acab se va a su casa triste y enojado por la palabra de Dios, dolido. Y este final del capítulo 20 es completamente esencial para comprender lo que pasa en el 21, el texto que se ha leído justo antes, el texto que conocemos como la viña de Nabot o el viñedo de Nabot. Tenemos a Acab ahora ya en Samaria después de estas guerras y, bueno, tal como dice el segundo profeta, el que se ha disfrazado de soldado, que le dice, cuando le explica la parábola, dice: yo andaba ocupado en una cosa y en otra cosa y entonces se me ha escapado el soldado. Descubrimos que es Acab el que está ocupado en cualquier cosa, por ridícula que sea. Él está en Samaria y su gran preocupación es conseguir una pequeña tierra que ve al lado de su palacio de invierno, ni siquiera es el palacio en el que vive todo el año, es su palacio de invierno, un viñedo, y él lo quiere para él, porque quiere plantar un huerto, un tema súper importante para Israel. Pero él quiere plantar ese huerto, así que se va al propietario del huerto, del viñedo, a Nabot, y le dice: ¿qué vale tu viña? ¿Qué vale? ¿Te la compro o te doy una viña mejor que esta? Pero se encuentra con un hombre que interpreta la vida y la tierra de una manera muy diferente. Nabot es un hombre que entiende la tierra desde una perspectiva histórica e espiritual, no solo económica. La tierra que él tiene es la heredad que Yahvé le dio a sus padres. Es la tierra que les recuerda que fueron esclavos en Egipto, que sufrieron el desierto, que tuvieron que conquistar la tierra, pero ahora Dios les ha dado su parte. Esa viña no es solo una viña, no vale solo los viñedos, no solo vale el vino, no es su valor económico, es la heredad que Dios le dio a sus padres. Es un testimonio de la fidelidad y del cuidado de Dios. Y no está dispuesto a venderla, porque no tiene que ver con lo económico. Aparte, Nabot también entiende que el reparto que Dios hizo de la tierra es un reparto que tiene que ver con la justicia y con la equidad. Que cuando Dios estableció ese reparto de la tierra y estableció el año de jubileo, decidió Dios, en su justicia, que nadie pudiera acumular muchas tierras. De hecho, Acab no podía comprar el viñedo. Lo único que podía comprar era el usufructo de esa tierra hasta el siguiente año de jubileo, porque cada año de jubileo la tierra volvía a sus propietarios originales. De esa manera nunca nadie podía ser demasiado rico y nunca nadie podía ser demasiado pobre. Todo el mundo tendría siempre tierra. Y Nabot entendía estas cosas y no quiso vender su tierra a Acab. Y cuando Acab recibe esta negativa, lo vemos volver a su casa, exactamente igual que cuando acabó la segunda batalla, volver a su casa decaído y triste. En el primer caso,
le habían dado una sentencia por su vida. Es normal estar triste y abatido cuando has oído a Dios decir tu vida por la del enemigo que has dejado huir. Pero ahora, básicamente le han dicho que no podrá montar su huerto. Pero le vemos en lo que parece una actitud desmedida. Lo único que pasa es que no puede tener un huerto al lado de su palacio. ¿Cuál es el problema? No pasa nada, es rico, no le falta nada. Tiene otros huertos, pero deja de comer, se acuesta en la cama deprimido, triste, abatido. Es como si hubiera vuelto a oír la palabra de Dios. Cuando recibe esa negativa, él entiende todo lo que hay detrás. Él es judío, él sabe todo lo que tiene que ver con la tierra, el valor, la historia. Y es de nuevo como Dios diciéndole, no, Acab, otra vez. Cada vez que está escuchando la palabra de Dios, es como que le da tristeza, queda abatido, le abate. Pero Jezabel, su mujer, tiene otros planes. Así que Acab se hace a un lado, deja que su mujer pase por delante y tome la iniciativa. No vamos a decir que Acab no conociera bien a Jezabel. Él sabía cuáles eran los medios que Jezabel solía utilizar para conseguir las cosas que quería conseguir. Así que Jezabel, además, va a ser el sello real que él lleva en su anillo, Acab, el que va a sellar las cartas que escribe Jezabel. Así que Acab no queda libre de culpa de esta situación. Pero Jezabel va a preparar un complot. Y va a meter en el complot a todas las autoridades principales y ancianos de la ciudad en la que vive Nabot, Jezreel. Nabot es de esa ciudad, pues sus propios cohabitantes, conciudadanos, los responsables de que se llevara a cabo justicia en la ciudad, van a hacer complot con Jezabel. Probablemente por miedo, porque Jezabel mataba a los profetas de Dios. Cualquiera le iba a dar una negativa. Pero es muy interesante ver cómo estos ancianos y principales, puestos por Dios para hacer el bien, van a ser los hacedores del mal contra un propio conciudadano. Jezabel va a usar el sistema de justicia que Dios ha establecido para acusar falsamente a Nabot, conseguir falsos testigos que digan que ha maldecido a Dios y al rey. Nabot será sacado de la ciudad y será apedreado hasta la muerte. Jezabel informará a Acab que ella puede bajar a hacerse con el huerto. Le dice, Nabot está muerto, baja y toma posesión de la tierra, de lo que era el viñedo de Nabot. Y vemos que Acab ni pregunta. No pregunta qué ha pasado, simplemente hace oídos sordos, mira para otro lado. Recordemos que Acab es ese soldado ciego con la venda en los ojos, entretenido en unas cosas o en otras, que no se da cuenta que se le escapan los enemigos, que se escapan los enemigos de Israel. Es un ciego capaz de dejar escapar al mayor enemigo de Israel, Ben-Hadad, y al mismo tiempo matar a un israelita justo para robarle sus tierras. Este es Acab. Y en el versículo 17 del capítulo 21, de pronto, leemos la siguiente frase. Y la palabra de Yahvé llegó a Elías, que es la misma frase con la que empezamos esta serie. Capítulo 17, versículo 2, versículo 5, la palabra de Yahvé llegó a Elías. Y le dice, baja al viñedo de Nabot, encuéntrate con Acab, y le dirás lo siguiente. Acab y Elías no se ven desde capítulo 18, versículo 41, 3 o 4 años antes. Hace mucho que no se ven. Y realmente las expresiones de Acab, lo que dice su boca, muestran dónde está su corazón. Él sabe en qué lugar está situado, sabe de qué lado está. Cuando ve a Elías, no puede evitar las siguientes palabras. ¿Me has hallado, enemigo mío? ¿Es Elías enemigo del rey de Israel? ¿No debería ser un profeta de Dios, uno de los principales aliados del rey del pueblo de Dios? Por supuesto. Pero en el momento en el que Acab se establece como enemigo de Dios, se establece también como enemigo de todos aquellos que están a favor de Dios, principalmente un profeta. Y Elías sabe esto y le dice, te he hallado porque te has vendido para hacer el mal ante los ojos de Yahvé. Eso lo leemos en el versículo 20. Ahora bien, la sentencia contra Acab ya ha sido pronunciada por otro profeta que no es Elías en el final del capítulo 20. ¿Recordáis? Su vida por la vida de Ben-Hadad. La vida de Acab de alguna manera ya está sentenciada por su propia justicia. Él se ha autosentenciado. Elías
le va a describir con mucho mayor detalle el juicio de Dios para su vida, para su casa, para su linaje. Su linaje va a seguir el mismo camino que siguió el linaje de Jeroboam I o el de Baasa. Linajes que en las décadas anteriores habían desaparecido completamente exterminados. Aquí, hacia el final del libro, el autor del libro de Reyes, en los versículos 25 y 26, nos hace un paréntesis. De hecho, literalmente hay un paréntesis para remarcar, para hacernos notar que realmente Acab era el peor de todos los reyes. El libro de Reyes le marca a él como el peor de todos los reyes que ha tenido Israel. Pero el final del capítulo nos trae una gran sorpresa. Y una sorpresa que nos debe hacer reflexionar también a nosotros hoy. Dice lo siguiente el versículo 27. Sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, las palabras de juicio que Elías profirió de parte de Yahvé contra él, rasgó sus vestiduras, puso cilicio sobre su cuerpo, ayunó, se acostó en cilicio y anduvo abatido. ¿Cuántas veces había oído Acab la palabra de Dios? ¿Cuántos profetas le habían sido enviados? Sequías, lluvias, fuego del cielo. ¿Cuántas señales? ¿Cuántas veces Dios intentó hablar con Acab o efectivamente le habló y él pudo escucharle? En esta misma historia que os he contado en el capítulo 20 incluso vemos a Acab hablando con Dios. ¿Cuántas veces persistió él en hacer el mal y hacerlo además con excelencia? Hacer lo malo delante de los ojos de Yahvé. Y al escuchar esta sentencia final tan detallada de parte de Dios en boca de Elías contra su vida, Acab vuelve a abatirse. Tienes que notar que esta es la tercera vez que pasa en un solo capítulo. Final del capítulo 20, cuando le dan sentencia por su vida, él se entristece, se enoja, deja de comer, queda abatido. Cuando Nabot le dice que no va a venderle la viña, de nuevo, queda abatido, triste, enojado, se va en su casa, deja de comer. Y ahora, por tercera vez, abatido, enojado. Esta vez se añade que rasga sus vestiduras, que pone cilicio sobre su cuerpo, que era una señal de humillación, el cilicio en el cuerpo. Bueno, lo más interesante es que en esta tercera vez, la tristeza de Acab, o lo que él rasgó, no fue solo sus vestidos. En esta vez, Acab rasgó su corazón de forma honesta. Hasta Dios mismo, en el versículo 28 y en el versículo 29, va a decírselo y a expresárselo a Elías. Fíjate, bueno, os lo leo directamente. Le dice, ¿has visto cómo se ha humillado Acab delante de mí? Es decir, hay 3 veces en las que él está triste y las 3 veces la tristeza le ha provocado la palabra de Dios. De una forma más directa o indirecta, es la palabra de Dios lo que le ha provocado sus enfados, su tristeza, 3 veces. Pero en esta vez su tristeza es diferente. Parece una tristeza de parte de Dios. Quizá, como se nos dice en 2 Corintios, en el capítulo 7, los versículos 9 y 10, os los leo. Dice, ahora me regocijo, le dice Pablo a los corintios, no porque fuisteis contristados, entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos según Dios, para que en nada sufrierais pérdida por causa de nosotros, porque la tristeza que es según Dios causa arrepentimiento para salvación, sin remordimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que hemos visto en Acab en las 2 primeras ocasiones es una tristeza mundana, porque no se puede salir con la suya, porque la palabra de Dios se lo impide, porque él le va a la contra la palabra de Dios, porque no se arrepiente genuinamente, porque no es una tristeza que venga de parte de Dios. Pero esta tercera vez él se arrepiente de una forma genuina. Es muy interesante que el autor del libro de Reyes va a hablarnos de solo 2 personas, tanto en Primera como en Segunda de Reyes, como conjunto, solo 2 personas que van a humillarse, que van a entristecerse para arrepentimiento de esta manera, que van a mostrar un corazón contrito. El primero es Acab, y el libro dice que es el peor de los reyes que tuvo Israel. Y el segundo, curiosamente, es Josías, que el texto nos dice que es el mejor de los reyes que tuvo Israel. Es muy muy interesante
que al final esto no depende de buenos o de malos. Dios muestra clemencia con Acab, muestra la clemencia que él quiere mostrar y pospone el juicio para la siguiente generación. La siguiente generación tendrá tiempo de relacionarse con él y de arrepentirse de lo que tenga que arrepentirse. Pero para Acab el juicio queda pospuesto. Y esto es difícil de asumir muchas veces por nosotros. Pero es que hasta para los Acabs llega la gracia de Dios. Hasta para los hombres más malvados, hasta para los hombres que son enemigos frontales de Dios. No olvidemos que Pablo también nos enseña en las cartas de Romanos o de Efesios que todos y cada uno de nosotros hemos sido enemigos de Dios hasta que su gracia nos ha rescatado, hasta que hemos sido tocados por su misericordia, nos conducíamos como enemigos suyos, exactamente igual que Acab. Pero qué difícil es aceptar la palabra de Dios muchas veces, o su voluntad. Cuando él, por ejemplo, decide no salvarle la vida a un enemigo del pueblo, como era Ben-Hadad, y sin embargo Acab lo libera, nos resulta a veces más fácil simpatizar con la clemencia de Acab y ver cómo se le perdona la vida a ese hombre. A veces nos cuesta asumir la voluntad de Dios o su juicio, sus palabras. O cuando quiere tener misericordia de un hombre tremendamente malvado, como Acab, el asesino de Nabot. A veces es más fácil también simpatizar con Nabot y sentir esa injusticia o ese agravio de que Nabot acaba la historia apedreado y muerto. Y sin embargo, Acab recibe clemencia como el ladrón de la cruz a última hora. Habiendo hecho lo malo tantas veces, recibe clemencia. Y qué difícil es comprender la voluntad de Dios y su palabra tantas veces. Pero como os decía, al final del día, esto no depende de buenos o de malos, de Acabs o de Josías. Si vives haciendo el bien y vives luchando por hacer el bien, no cansándote de hacer el bien, no olvides que todavía hoy debes recibir la palabra de Dios y humillarte ante ella, contristar tu corazón ante ella, no resistirte a lo que la palabra de Dios te dice, confiar en Él, reconocerle, como el profeta le pedía a Acab que reconociera a Yahvé. Como dice el Salmo 51:17, el sacrificio grato a Elohim es el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no desprecia nuestro Señor. Si no vives haciendo lo bueno, si vives haciendo lo malo, te invito a reflexionar. O si sientes que estás haciendo lo malo últimamente o que lo malo que has hecho no tiene posibilidad de perdón, tienes que saber que sigue habiendo esperanza para ti. Decimos que la esperanza es lo último que se pierde. En verdad, es la esperanza de que la palabra de Dios nos alcance, abata nuestro corazón, nos abata de nuestro orgullo y nos humillemos ante la palabra de Dios. Esa es la esperanza que jamás debemos perder. ¿Cuántas veces tuvo que hablarle de Dios a Acab? Pero él llegó a un punto en el que se arrepintió. Quiero acabar orando por todos nosotros los que estamos en la misma situación que Acab, o que Josías, o que los profetas, o que Ben-Hadad incluso, en la tesitura de cómo vamos a recibir la palabra de Dios. Si nos va a generar frustración, tristeza, enfado, porque no nos podemos salir con la nuestra, o si vamos a no endurecer nuestro corazón y a ceder y a humillarnos y a reconocer y a arrepentirnos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es luz y gracias porque no nos deja hacer lo que querríamos, que tantas veces es lo malo. Gracias porque tú nos confrontas, Señor, y muchas veces incluso con tu palabra nos provocas tristeza, pero es una tristeza que busca nuestro arrepentimiento. Dice la palabra que tu bondad nos guía al arrepentimiento. Necesitamos tu bondad, Señor. Gracias por la palabra que tantas veces nos ha llegado, Señor. Hemos escuchado tu palabra tantas veces y hemos visto señales y hemos visto agua y fuego y hemos recibido palabra de otros y profetas y maestros y predicaciones. Señor, no nos permitas endurecer nuestro corazón, por favor, te lo ruego. No permitas que endurezca mi corazón ante ti, Señor. Yo no quiero entristecerme sin fruto, no quiero tener remordimiento por mis malas acciones. Lo que quiero es arrepentirme de ellas genuinamente. Lo que quiero es arrepentirme de verdad, porque ese es el único sacrificio que importa, el que tú amas. Que yo me arrepienta genuinamente, que te reconozca, que tú eres Dios, que yo no soy Dios.
Señor, y que ni mi bondad ni mi maldad, Señor, tu sacrificio en la cruz. Gracias por tu palabra, Señor. Te ruego que todos aquellos que en el día de hoy estén abatidos por tu palabra y quizá incluso tristes, enfadados, irritados, frustrados con tu palabra, que tú trabajes para que esa tristeza, Señor, trabaje en sus corazones, para que esa tristeza sea para arrepentimiento y por lo tanto para salvación. Gracias por tu salvación, Señor. Gracias por no cansarte de mí, tu Acab, Señor, uno de los Acabs de tus enemigos. Pero tú has tenido gracia conmigo, Señor. Gracias por tu misericordia. Nos ponemos en tus manos, Señor. Por favor, ayúdanos, te lo ruego. En tu santo nombre te lo pido. Amén. Que el Señor os bendiga mucho.